los panes y en la parte de abajo de la colina se ve la gente así como, a mí, a mí. Es como una representación mucho más teatral. La tercera imagen es esta, que esta es en serigrafía y es una imagen que se hace ya con muchos más colores, es mucho más moderna, es 2003, y también es una representación, digamos, de Jesús y los discípulos entregando los panes, pero aquí en esta imagen se ven muchas canastas, se ven como canastas al lado izquierdo, allá acá abajo, aquí en la mitad, en el centro, como que se empiezan a ver por muchas secciones. Y mi parte favorita de esta obra es que podemos ver la parte de atrás, se ve un montón de gente. No sé si la Caro va a poder acercar, pero ¿puedes acercar dónde está el sol? Hacia ese lado. ¿Lo puedes hacer? Eso, ahí. Ahí se ve mucha gente. Como que ahí nos damos cuenta de que no estamos hablando de 4 personas, de que esta multiplicación en realidad tiene que ver con una multitud. Y la última imagen, que solamente la traje porque me pareció demasiado curiosa, es arte contemporáneo representando la multiplicación de los panes y los peces. No me pregunten por qué hay multiplicación de panes y peces. Lo encontré y me pareció demasiado divertido porque era mucho más reciente, 2023, representando los panes y los peces. Así de popular es este milagro. Yo solamente agarré como algunas de las obras que me llamaron la atención, pero me pareció muy curioso que fuera tan conocido y quisiera tanto parte de tantas obras, que tantas personas quisieran representarlo de diferentes maneras. Y la idea es que hoy podamos hablar sobre este milagro, aun cuando la conozcamos, pero también que podamos hablar de él enlazándolo con algo más. Y Claudio nos ha hablado de que Juan está construido como señal y discurso, ¿cierto? Hemos hablado en los últimos domingos de que hay como esta relación siempre en el Evangelio de Juan de presentamos una señal y luego Jesús da un discurso que de alguna manera lo explica. Entonces vamos a hacer eso, vamos a revisar un poco esta relación entre este milagro y el discurso. Y vamos a partir leyendo el milagro. Así que vamos a leer Juan 6, del 1 al 15. Y dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que Jesús hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaban poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieran. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Entonces, vemos primero esta descripción de la multiplicación, de una multiplicación que además se da en un escenario en el que en el versículo 2 nos dicen que la multitud estaba siguiendo a Jesús por las señales. Había una multitud que estaba caminando detrás de él, pero que Jesús lo primero que podía reconocer de ellos es
yo sé que me estás buscando por la señal. Yo sé que me estás viendo porque sané antes, porque pudiste ver lo que yo hice con anticipación y por eso estás caminando detrás mío. Sin embargo, esa multitud igual mueve su corazón. Hay un Jesús misericordioso que también los ve y dice, tienen hambre, tenemos que darles de comer. Y era una necesidad que además era transversal, o sea, estamos escuchando a 5,000 hombres solamente, no sabemos mujeres ni niños, pero además era una necesidad que no importaba si eras cobrador de impuestos, si eras pescador, si tenías 3 años o 27, tenías hambre, todos tenían hambre. Era una necesidad que era transversal y que Jesús dice, hagamos algo para poder responder a esta necesidad. Los discípulos no tienen mucha idea de qué hacer frente a este escenario, como que tiran sus respuestas a ver quién le pega más cercano, pero eventualmente aparece Andrés y dice, acá hay un niño que tiene panes y peces. Justamente un niño en su día de celebración, es un niño el que salva este escenario. Y pone 5 panes de cebada, que eran panes como de la cultura judía, pero además eran panes como de poder proveer en escenarios de necesidad. No eran panes como demasiado increíbles. Y los peces. Y los discípulos además hacen algo importante, y es que siguen la voz de Jesús. Jesús les dice, díganle a la gente que se recueste. Y los discípulos, manda a decir Jesús que se recuesten. Distribuyan las canastas entre... De una vez ellos lo estaban haciendo. Ahora recojan las canastas. Yo me los imagino diciendo, ¿cómo que recojan? O sea, ¿qué vamos a recoger? Había 5 panes y ellos van y hacen y obedecen lo que Jesús les está diciendo. Y en ese escenario podemos ver cómo incluso sobra. Y este milagro completo nos permite ver eso como la obediencia de los discípulos para ver un milagro. Los discípulos están obedeciendo antes de que vean la multiplicación y están obedeciendo como para responder como hacían en las bodas de Canaán. Las personas que sirvieron el agua en los cántaros obedecieron antes de ver el milagro. Antes de darse cuenta si eso era vino o era agua, ellos estaban obedeciendo. Y en el versículo 14 podemos ver, ¿me lo pones, Caro, por favor? Dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y esto tiene que ver con también una promesa que como cultura judía estaban esperando. Y es que en Deuteronomio 18:15 dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Entonces había una expectativa de la cultura judía de decir, viene uno que es como Moisés y que es profeta. Entonces, cuando ellos ven que Jesús está multiplicando el pan, dicen, este es del que Moisés estaba hablando, es otro profeta más. Pero ellos lo que vieron en Jesús fue una alternativa terrenal, política. Ellos estaban diciendo, ahora entendí, este es el profeta que Moisés hablaba para liberarnos de los romanos, entonces hay que hacerlo rey. Y listo, y sumamos todo y nos da como resultado, nosotros somos libres otra vez. Y en ese escenario, en el versículo 15, Jesús dice, pues no, mi ciela, justo eso no es lo que vamos a hacer. Y lo que hace es escapar de ese escenario y decirles, no es esta la vía, no es esto lo que yo vine a hacer. Y entiendo que esa es su expectativa, pero yo me voy corriendo para allá y ustedes se quedan aquí. Y eso seguramente generó mucha confusión dentro de la multitud, pero además probablemente también generó mucha confusión dentro de los discípulos. No olvidemos que dentro de los discípulos también había como gente muy diferente. O sea, probablemente los pescadores dijeron, esta es la nuestra. O sea,
Había alguno también que venía como de estos grupos que eran mucho más militares y que también estaban preparados para las armas, y también me los imagino así como, listo, para este momento me preparé. Y Jesús rechaza este escenario de ser rey. De hecho, lo rechaza como lo rechazó a Satanás. Una de las tentaciones que Jesús como que tuvo que presentar y vivir fue que Satanás le ofreciera el reinado terrenal. Y de esa misma manera también lo rechazó, teniendo este escenario con la multitud al frente. Y es importante también que veamos este milagro, porque si bien no quiero que nos centremos concretamente en el milagro, sí quiero que pensemos en que Jesús es un Dios de milagros. Jesús se mueve por misericordia, se mueve por amor. Esto que la Pili nos compartía antes de partir la adoración, ese tipo de testimonios a nosotros nos hacen recordar, Jesús es milagroso. Jesús nos trajo a la vida. Probablemente muchos de nosotros estábamos muertos. Probablemente muchos de nosotros habíamos experimentado un dolor muy grande y Jesús nos trajo a la vida. Y es importante que también pensemos en ese tipo de escenarios de milagro. Yo leyendo, siempre que leo la multiplicación de los panes y los peces, me acuerdo de un escenario en el que yo, teniendo 2 meses en Santiago, me quedé en una situación económica muy complicada. No tenía casa, no tenía plata, no tenía un montón de cosas, y estaba enferma. Y Dios utilizó a una familia absolutamente random que había visto el día anterior, que vi ese día y que nunca más volví a ver. Y esa familia me trajo una canasta de comida. Y yo estaba en una casa en la que ni siquiera, yo me estaba quedando en un sofá. Pero ese escenario concreto a mí me hizo experimentar por primera vez el Dios proveedor que yo había visto con mis papás. Yo sabía que Dios les proveía a mis papás. Yo sabía que Dios era bueno, pero esta era la primera vez que yo lo estaba experimentando para mí sola. Y que estaba viendo que Dios utilizaba personas concretas para traerme comida y para traerme medicamentos. Entonces, es importante que pensemos en escenarios de milagro, que no nos olvidemos los escenarios de milagro que hemos vivido en nuestras vidas. Y una vez que pasa el milagro, yo esta parte me la voy a saltar, pero quiero que hagamos un paréntesis chiquitito. Jesús se va a las colinas y los discípulos se quedan allí. Al día siguiente ven que Jesús no vuelve y dicen, ya nos vamos en la barca. Se suben a una barca para atravesar el mar de Galilea y llegan a Capernaum. Pero en el trayecto Jesús aparece. Y Jesús aparece y les dice, no teman, yo soy, y se les aparece. Algunos de los comentaristas, Claudia me prestó varios libros para preparar la prédica, pero algunos de estos comentaristas decían que esa había sido la manera en la que Jesús les había recordado a los discípulos como, yo sí soy rey sobre la naturaleza, yo sí, esta es mi identidad divina, yo soy. Se presentó igual que como Dios se había presentado a los israelitas en otros escenarios del Antiguo Testamento, yo soy. Pero al mismo tiempo les decía, pero no estoy detrás del reino terrenal, pero quiero que me conozcan y quiero que me vean. Y eso sucede y ellos llegan a Capernaum. Ese es nuestro paréntesis chiquitito. Entonces, versículo 22. En el versículo 22, cuando llegan a Capernaum, dice, al día siguiente la multitud se había quedado, están al otro lado. La multitud se había quedado en la otra orilla del lago. Se dio cuenta de lo que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Estaban súper atentos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se nos perdió? Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban desesperados, ellos estaban diciendo como, no te nos puedes perder, nosotros vimos que multiplicaste el pan, como,
¿por qué estás escapándote de nosotros? Y estaban tan desesperados que cruzaron en barcas hasta Capernaum y que se fueron y en lugar de decirle ¿cómo llegaste hasta acá? Le preguntan, ¿cuándo llegaste hasta acá? Como estaban también buscando de alguna manera entender qué era lo que estaba pasando. Y Jesús en el versículo 26, del 26 al 38, empieza una idea de confrontación y les empieza a explicar qué es lo que está pasando y por qué es que Él no está cumpliendo con esa expectativa que ellos están teniendo. En el versículo 26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal maravillosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Entonces, lo primero que hace Jesús al momento de confrontarlos es decirles, ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando el pan. Y puedo reconocer eso en sus corazones, como me doy cuenta, se dejaron maravillar solamente por el pan. Uno de estos comentaristas decía, en vez de ver en el pan una señal, lo único que vieron de la señal fue el pan. Se concentraron tanto en el pan que ahí quedaron sus ojos puestos. Y Jesús decía, pero estamos perdiendo el foco. Estamos perdiéndonos de cuál es el centro de la razón por la que yo vine. Y ellos se estaban moviendo por el estómago, no se estaban moviendo por su corazón. Y Jesús se da cuenta y en ese momento les dice como, vamos a reformular esta situación. Y ellos le dicen, ok, ¿qué hacemos? Porque en la cultura judía la dinámica era, dime qué hago o qué no hago, cómo cumplo la ley para asegurarme que tú me des esto que me estás diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Le preguntan ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Y Jesús usa algo bastante, el versículo 29. En el versículo 29 dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y en esta ocasión Jesús relaciona la obra con creer. Les está diciendo, ustedes lo que tienen que hacer es creer. En eso consiste la acción en este minuto. No en matar un becerro, no en pararse, en sentarse, en vestirse, en sacarse, no. Lo que tienen que hacer es creer. Y ahí hay un minuto en el que se les genera un cortocircuito en el cerebro. Así como, no, espérate, ¿de qué estamos hablando ahora? Jesús estaba tratando de confrontarlos y estaba tratando de decirles, vamos a reformular lo que ustedes están esperando. Porque no va a ser, yo no soy como ustedes están esperando que yo sea. Y lo que les estoy pidiendo es, crean en mí. Porque el Padre me mandó. Y ese punto de quiebre hace que la gente empiece a decirle, entonces muéstranos algo más. Si tú quieres que yo crea en ti, muéstrame otra señal. Acababan de ver la multiplicación. Y sin embargo estaban diciendo, a ver, muéstrame otra cosa más.
Tal vez muchos de nosotros también hemos estado en esa situación. Es que si Jesús hace esto, ahí sí. Ahí sí que comprometo mi diezmo, ahí sí que voy todos los domingos a la iglesia, ahí sí que creo, ahí sí que le entrego mi vida, ahí sí que sirvo, ahí sí. Y la gente estaba buscando también ese tipo de señales. Y estaba diciendo, a ver, ahora muéstranos otra vez, otra señal diferente. Y le dicen, como Moisés. Porque este milagro está relacionado con lo que Moisés había hecho en el desierto. Moisés había orado y Dios había mandado maná. Y el maná era este pan del cielo que ellos recibían durante el desierto y que tuvieron de manera estable durante 40 años caminando en el desierto. Entonces, la gente le dice, a ver, si tengo que creer en ti, haz otra cosa como hizo Moisés. Ya a mí no me impresiona tanto porque Moisés también hizo caer maná del cielo. Entonces, ahora tú qué más puedes hacer. Y Jesús les dice, no, están otra vez perdidos. Otra vez no están entendiendo. No fue Moisés el que lo hizo, fue mi papá. Y mi papá me está mandando a mí. Yo estoy aquí. Y ahí les dice en el versículo 32, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. ¿Me muestras la siguiente, Caro, por favor? Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos le preguntan, igual que preguntó la samaritana que veíamos la semana pasada, ¿cómo obtengo esto todos los días? Claudio nos decía la semana pasada, la samaritana le dijo, ¿cómo no vuelvo a pasar por este pozo? ¿Cómo tengo agua ilimitada? La multitud le estaba diciendo a Jesús, ¿cómo nos vamos a tener de este pan todos los días? Había una búsqueda por mantenerlo, por tener un pan continuo. Y Jesús les dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando el milagro se completa en la multiplicación de los panes y los peces, la Biblia dice, la gente quedó saciada. Ellos quedaron satisfechos de la cantidad de pan que comieron. Y una vez que quedaron satisfechos, se recogió el pan. Aquí Jesús les está diciendo, si ustedes quieren quedar satisfechos, búsquenme a mí. Yo voy a saciarlos. Yo voy a satisfacer su corazón. Y va a estar de manera continua. El maná, se renovaba todos los días. En el desierto, ellos tenían maná el día de hoy, pero al día siguiente ya ese maná no funcionaba, no era bueno. Todos los días se renovaba el maná. Y Jesús estaba invitándolos a decir lo mismo. ¿Ustedes quieren un pan continuo? Aquí estoy. Yo soy este pan continuo que los puede satisfacer constantemente. Y la multitud en el versículo 41 reacciona de una manera en la que muchos de nosotros nos podremos sentir muy identificados. Dice, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Hace un minuto atrás no les incomodaba tanto que Jesús fuera hijo de José. Cuando cruzaron el mar, no les importó tanto que Jesús fuera el hijo del carpintero. Pero en el momento en el que Jesús les dice, ¿estás buscando otro milagro más? ¿Solamente me estás buscando por el milagro? Esta vez no te quiero dar solamente ese milagro, te estoy invitando a profundizar un poco más en la idea. Ellos empiezan a murmurar. Y eso es lo mismo que pasa en el desierto. Israel tiene constantes escenarios en los que está murmurando y en los que está hablando en contra de Dios. A mí me iba mejor en Egipto. Sí, me pegaban, pero había comida.
Yo la pasaba mejor en Egipto porque al menos tenía un techo estable, no tenía que estar caminando todos los días. Y esa murmuración generaba en sus corazones espacio para alejarse de Dios. Y esta multitud estaba haciendo lo mismo, estaba diciendo, una vez que ya no está cumpliendo con mi expectativa este Jesús, yo empiezo a dudar y empiezo a decir, este era el Jesús hijo de José. Empiezo a buscarle todo lo terrenal y todo lo que no calza mucho. Y probablemente esa murmuración también nosotros lo podamos ver reflejado en nuestras propias vidas. Tal vez en algún escenario en el que no hemos visto todavía la provisión de Dios o no hemos visto este milagro aún, puede que nuestros corazones empiecen a murmurar y empiece a generarse queja e incredulidad en nuestros corazones. Yo sabía que no era posible que hiciera el milagro 2 veces. Yo me empezaba a imaginar, a decir, igual ese milagro estuvo medio raro. Yo me imagino a la gente empezando a decir como, alguien debió haber traído pan ese día. A lo mejor no nos dimos cuenta y aparece alguien por allá atrás. Yo vi un camión aparecer de la nada y traer pan para todo el mundo. Empezaron a dudar, empezaron a generar queja, incluso del mismo Jesús a quien querían hacer rey antes. Empezaron a decir, igual ese pan no estaba tan rico. Esos pescados, mírame. Como hubo corazones que empezaron a desalinearse. Y probablemente también a veces nos pase a nosotros mismos en nuestros corazones. En el momento en el que empezamos a ver que ese milagro cuesta, que ese milagro no llega, nuestros corazones empiezan a decir, a lo mejor esto es demasiado difícil para Dios. Tal vez este milagro, si fuera para alguien más, ya lo hubiera hecho, pero como es para mí. O tal vez estamos diciendo, igual es que es complicado porque mi milagro tiene que ver con algo de salud y ahí es difícil. A mí el médico me dijo esto y aquello y lo otro. Mi milagro tiene que ver con economía. Yo nunca he visto que abra la alacena y de repente aparezca comida. Cuando Jesús haga eso, ahí sí voy a creer. Ahí sí voy a decir, este milagro es de verdad. Y nuestros corazones tienden hacia allá, tienden hacia la incredulidad, tienden hacia la duda. Y nuestros corazones necesitan ser realineados. Porque todos nosotros hemos estado en ese punto, todos nosotros hemos caído en ese lugar. Pero más allá de tener ese lugar, es decir, necesito realinear mi corazón y sacudir estas dudas y sacudir esta queja y decir, ya Jesús, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y en el versículo 47 viene la presentación oficial de Jesús. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Díganlo conmigo, todo el que cree. Otra vez. Otra vez como si hubieran estado conectados. Todo el que cree tiene vida eterna. Todo el que cree tiene vida eterna. Jesús les estaba diciendo, ustedes me preguntaron, ¿qué tengo que hacer? Yo les estoy diciendo, crean en mí. Y cuando crean en mí, el efecto inmediato va a ser, tiene vida eterna. La Pili decía, yo me sentía muerta. Nosotros estábamos cantando canciones que hablaban de tumbas, hay jardines. De huesos secos hay vida. Muchas de nuestras historias personales tal vez pueden dar testimonio concreto de eso. Yo estaba muerto, yo estaba muerta. Y Dios trajo vida. Y Jesús está diciendo, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Por qué? Sí, yo soy el pan de vida. Y ese es quiero que nos quedemos con esa idea concreta. Jesús es nuestro pan de vida.
Y Jesús se presenta de esa manera concreta para que no haya ninguna duda. Hasta aquí puede ser que era como les estaba explicando por los laditos. Aquí les estoy diciendo de manera explícita, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús está presentando a Él mismo como el pan. Y probablemente hay muchas razones por las que pudiéramos reflexionar respecto al pan. El pan hacía parte de la cultura judía de manera muy importante, era algo muy importante, pero además si nos ponemos a pensar, la necesidad que Jesús estaba supliendo era una necesidad para todos, era una necesidad de comida. Él estaba usando el pan para responder a esa necesidad. Todos nosotros tenemos una necesidad a la que Él responde al ser el pan de vida. No es una necesidad que solamente es para algunos, sino que Él es pan de vida para todos nosotros. Y un pan es eso que también es como atractivo, como que alguien está preparando pan y el olorcito te llega y ¡uy, qué rico! ¿Cuánto le falta al pan? Estoy buscando la mantequilla de una vez para ponérsela, ¿cierto? Como el pan es algo que nos atrae a todos. Yo tengo ahora una compañera en el trabajo que no puede comer gluten y ya no puede comer pan. Y esa es una de sus mayores dolores en el corazón, como todo el tiempo es como el pan. Porque el pan hace parte de toda nuestra vida. En la cultura chilena el pan hace parte de toda la vida, ¿cierto? Así de importante es el pan y por eso Jesús se está presentando como un pan. Porque nos está diciendo, ustedes me necesitan de manera constante. Ustedes necesitan comer pan hoy, pero también quieren comer pan mañana. Uno no dice, comí pan el martes, no voy a comer hasta dentro de 2 semanas más. ¿Cierto? Jesús estaba diciendo, yo soy el pan. Y en Deuteronomio también, 8, dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y en ese momento Moisés estaba diciendo, no solamente van a vivir de comer pan terrenal, sino que van a vivir de la palabra de Dios. Y en Juan 1, Jesús era presentado también como la palabra de Dios hecha carne. Entonces vemos cómo lo que estamos diciendo es, nosotros nos alimentamos terrenalmente de pan, pero en nuestra vida espiritual necesitamos a Jesús como pan. Necesitamos saciarnos de Jesús como pan de vida. Y esa es la forma en la que Él también se está presentando por lo mismo. Les hace un llamado a que pongan los ojos en lo eterno, a que dejemos de ver solamente lo terrenal. Este pan concreto que los llenó ayer y que están buscando hoy, dejen de solamente pensar en eso y pongan los ojos en algo más profundo, más allá de lo que han conocido hasta ahora. Conózcanme a mí como Jesús, pan de vida. Y los llama además a que lo hagan a través de creer. Esa es la forma de asumir a Jesús como pan de vida. Creer que Él nos va a saciar, que Él va a responder. No, esa es la forma en la que nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llamados a actuar, distinto al resto de las personas, que en un escenario en donde tengo situaciones económicas difíciles, yo decida creer que Jesús va a hacer algo. Yo decida creer que Dios va a reparar un matrimonio. Yo decida creer que Dios va a atraer a esa persona que no lo conoce y que lo rechaza hasta este minuto y que lo va a atraer a su amor. Yo decida creer que Dios va a hacer sanidades. Esa es la forma de asumir a Jesús como pan de vida. Y esa también era una preocupación constante que Jesús tenía. Jesús quería mostrarse a sí mismo como este pan que les da vida.
Él sabía que esa hacía parte de su misión y que quería mostrarles vida a ellos. Y en la versículo 56 hay una invitación como concreta que Jesús les hace a partir de presentarse como un Jesús pan de vida. Y quiero que podamos pensar en esta invitación que Jesús hace para también nosotros poderla pensar en nuestras propias vidas. Si hay un escenario en el que en este momento necesitas que Jesús haga un milagro, si hay una necesidad profunda en tu corazón de sanidad, de justicia, de libertad, de restauración, que esto que Jesús va a decir nos atraiga a Él, a creer en Él y en creer que Él sacia nuestras necesidades. El versículo 56 dice: todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias a que el Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo todas estas cosas mientras que estaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad, pero algunos de ustedes no me creen. Versículo 65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y en esta última parte nosotros estamos viendo que Jesús nos está llamando a permanecer en Él. Y a permanecer en Él y profundizar nuestra relación con Dios. Nosotros obtenemos el pan y saciamos esta necesidad todos los días. Busquemos a Jesús todos los días. Saciémonos en Jesús todos los días. Incluso más veces que una sola en el día. Porque probablemente lo que nos pase en muchos escenarios de nuestros corazones cansados es que necesitemos más de solo un trozo de pan al día. Cuando uno entra a la presencia de Dios, cansado y hambriento, puede que tomes un pedazo de pan y te saques la cabeza por un momento a superficie y digas: listo, esto era lo que necesitaba por este minuto, pero tal vez en 2 horas más yo vuelva a necesitar meterme a la presencia de Dios otra vez. Tal vez tal vez haya escenarios en los que nosotros estemos tan cansados, tan agotados, haya tantas cosas sucediendo que necesitemos buscar mucho pan. Pero genuinamente lo que necesitamos es pasar tiempo en la presencia de Dios y encontrarnos con Él y permanecer. Jesús les decía a ellos: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Este es un mensaje constante en Juan. Juan les dice en Juan 15 también: permanezcan como en la vid. Permanezcan porque yo soy la conexión con el Padre. No se den por vencidos. Claudio también oraba y decía: permanecer en nuestra estrategia para resistir a las tinieblas. Permanecer es la estrategia que nosotros tenemos para decirle a Satanás: no te creo tus mentiras. Yo creo la verdad. Jesús es vida. Jesús va a hacer algo. Jesús va a traer libertad. Jesús va a traer sanidad. Y yo lo creo, todavía lo vea o no lo vea.
Y mientras no lo veo, permanezco. Y atestiguo que Jesús es mi mayor necesidad, es mi pan. Y ese testimonio también va a ser pensando en milagros del pasado, como decía la Pili, pensando en de dónde me sacó Dios, pensando en qué escenario Jesús multiplicó pan, pensando en qué escenario Dios trajo sanidad a mi casa, pensando en cómo Dios levantó a alguien del dolor más profundo y lo trajo a la vida. Puede ser a partir de eso, como puede ser rindiéndonos por completo y diciendo, Señor, en este minuto mi cerebro ni siquiera logra recordar el último milagro que hiciste. Y aún así vengo y te digo, necesito creer en ti. Necesito creer en ti porque solamente tú me puedes saciar. Solamente tú puedes traer restauración a mi corazón. Solamente tú me puedes levantar los brazos y animar a creer que algo va a pasar. No la queja, no la murmuración, no el escenario de pedirte ver otra señal, sino creer. Y creer en el pan de vida que dice, yo te alimentaré todos los días, que te saciaré. Y Jesús les termina diciendo a los discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque aquí se bifurca el camino y la multitud que estaba pensando en hacerlo rey, lo abandona. Y Jesús tiene a los discípulos todavía y les dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Este es el punto en el que también ustedes tienen una elección. Si ustedes quieren retirarse, este es el minuto. Y Pedro le dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La diferencia de la multitud con los discípulos no es que los discípulos hubieran tenido más comprensión. Los discípulos estaban igual de perdidos. Al principio del milagro los vimos igual de perdidos, diciendo, ¿cómo que 5,000 personas? Pero obedecían. Y lo más importante de todo, estaban entregados. Jesús les decía, vayan y busquen a un niño que tiene comida. Iban corriendo. Ahora repártanla, y corrían y lo hacían. Estaban entregados. La multitud no pudo tener eso en su corazón, de entrega. Y esa última frase de Pedro de nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, está recordándonos una vez más, nosotros creemos. Yo, papá, quiero creer. Quiero que mi fe aumente. Aun cuando todavía no veo el milagro, yo quiero que mi fe aumente y yo pueda seguir diciendo, yo te creo. Y aparte de eso, yo profundizo en mi relación contigo y sé que tú eres el Santo de Dios. Siempre que la Biblia utiliza la palabra conocer, está hablando de una relación profunda. Y aquí está Pedro diciendo esto mismo. Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos porque lo hemos experimentado, te conocemos. Y cuando se me va un poco la duda, paso más tiempo contigo y vuelvo a tener la firmeza de decir, tú eres el Hijo de Dios. Y eso tal vez es lo que en este minuto muchos de nosotros necesitemos, volver a reconocer quién es Jesús para nosotros. Con esa llamada a tierra de Pedro, diciendo, tú eres el Hijo de Dios para nosotros, trajo firmeza al corazón de ellos y los ayudó y los generó esperanza. Entonces, quiero que podamos orar por esto. No estoy desconociendo nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce las razones por las que hemos estado orando. Dios va a hacer milagros. Dios va a seguir haciendo milagros, porque ese es. Jesús es un Jesús de milagros. Jesús va a traer sanidad sobre todas las enfermedades que hemos estado pidiendo. Jesús va a traer provisión económica sobre todas las casas. Jesús va a traer justicia en escenarios de injusticia. Jesús va a traer sus muestras de amor concretas al restablecer relaciones.
pero nosotros no estamos corriendo detrás de ese milagro. No estamos corriendo detrás de qué es lo que Jesús nos puede dar. Yo tenía una pastora en la iglesia de Bogotá que me decía, ¿estás mirando las manos de Jesús o estás mirando su rostro? Nosotros no estamos buscando las manos de Jesús, no estamos buscando solamente lo que Él nos pueda dar, estamos buscando verlo a Él. Y Él se va a encargar. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si ustedes me buscan a mí, yo voy a cubrir sus necesidades. Jesús va a cubrir nuestras necesidades, sabe que las necesitamos y va a hacerlo. Nosotros creemos que va a hacerlo, que va a hacer cosas más grandes, pero hoy queremos orar porque si has escuchado esto y dices, tal vez yo sí necesito enamorarme más de Dios, sí necesito querer conocer más a Dios, más que a sus panes y sus peces, queremos orar por ti. Queremos orar porque ese deseo de aumentar tu conocimiento de Jesús, de pasar tiempo con Él, de establecer una relación, sea algo que se concrete y que sea real. Queremos orar por los que estén luchando con pensar que los panes y los peces no van a alcanzar. Con los que estén luchando con su mente, con miedos, con tal vez muchas mentiras de Satanás, haciéndolos pensar y dudar de los milagros anteriores, y que pueda Jesús venir a traer verdad. Jesús se les apareció a los discípulos y les dijo, yo soy. Corrigió la idea que tenía de ellos y les dijo, yo soy. Queremos orar por si en medio de todos estos pensamientos de temor, de incredulidad, se te ha perdido la figura de Jesús. Y queremos orar por los que dicen, quiero conocerte más de manera personal. Entonces los voy a invitar a que podamos mover las sillas de al frente. Solo las 2 primeras filas, no más.